pocas disputas científicas han sido tan feroces o tan importantes como la batalla por la invención del cálculo. Dos intelectos imponentes, Isaac Newton y Gottfried Leibniz, se encontraron atrapados en una amarga disputa que consumiría sus vidas y dividiría a la comunidad científica durante décadas. No solo estaba en juego el prestigio del descubrimiento, sino la propiedad de una herramienta matemática revolucionaria que transformaría la ciencia y la ingeniería. La invención del cálculo fue un momento crucial en la historia de las matemáticas, y la controversia en torno a sus orígenes ofrece una visión fascinante del mundo competitivo y a menudo hostil de la ciencia del siglo XVII. Esta es la historia de ese choque, una historia de genio, ambición y el poder perdurable de las ideas. Nacido en la Inglaterra rural en 1643, Isaac Newton era un hombre de talento prodigioso. Una figura solitaria y enigmática, poseía una mente que parecía desentrañar sin esfuerzo los misterios del mundo natural. Sus contribuciones a las matemáticas, la física y la óptica fueron absolutamente innovadoras. Sin embargo, a pesar de toda su brillantez, Newton también era profundamente reservado y notoriamente cauteloso a la hora de compartir sus descubrimientos. Fue en este espíritu de brillantez aislada que Newton desarrolló por primera vez su versión del cálculo a mediados de la década de 1660. Impulsado por su trabajo sobre la gravedad y el movimiento planetario, Newton buscó un lenguaje matemático para describir las tasas de cambio y acumulación. Llamó a su método fluxiones, un sistema elegante en su lógica, pero envuelto en una notación críptica y sin publicar durante años. Al otro lado del Canal de la Mancha, otro genio estaba lidiando con problemas similares. Gottfried Wilhelm Leibniz, nacido en Leipzig en 1646, era un erudito de una amplitud asombrosa. Filósofo, diplomático, historiador y matemático, los intereses de Leibniz no conocían límites. Impulsado por la búsqueda de un lenguaje universal del pensamiento, buscó crear un sistema que pudiera abarcar todo el conocimiento humano. Fue en pos de este objetivo que Leibniz desarrolló de forma independiente su propia versión del cálculo en la década de 1670. Su enfoque, con su notación intuitiva y su énfasis en los infinitesimales, demostró ser más accesible y fácilmente aplicable que las fluxiones de Newton. Leibniz publicó su trabajo en 1684, sin saber que Newton ya había desarrollado ideas similares años antes. Si bien ambos hombres habían llegado a los conceptos fundamentales del cálculo de forma independiente, sus enfoques diferían en la notación y los fundamentos filosóficos. Las fluxiones de Newton, arraigadas en su trabajo sobre física, se centraban en las tasas de cambio y las cantidades fluidas. El cálculo de Leibniz, en contraste, enfatizaba los infinitesimales, cantidades infinitamente pequeñas que podían manipularse para resolver problemas relacionados con áreas, volúmenes y tangentes. A pesar de estas diferencias, ambos sistemas eran herramientas poderosas para comprender el mundo natural. El cálculo de Newton encontró aplicación inmediata en la física, proporcionando el marco matemático para sus leyes del movimiento y la gravitación universal. El cálculo de Leibniz, con su notación más intuitiva, se extendió rápidamente por toda Europa continental, convirtiéndose en el lenguaje de las matemáticas para las generaciones venideras. Sección 5. Vuelan las acusaciones. La disputa se enciende. Las semillas del conflicto se sembraron cuando los rumores del trabajo no publicado de Newton llegaron a Leibniz y su círculo. Inicialmente, ambos hombres reconocieron la posibilidad de un descubrimiento independiente. Sin embargo, a medida que los susurros se convertían en acusaciones, la disputa se convirtió en una batalla por la prioridad en toda regla. Newton, ferozmente protector de su legado, se sintió cada vez más amenazado por la creciente reputación de Leibniz. Alimentado por el orgullo nacionalista y la animosidad personal, el debate continuó.
Las acusaciones de plagio y robo intelectual volaban de un lado a otro del Canal de la Mancha. La comunidad científica se encontró amargamente dividida, con los matemáticos ingleses defendiendo firmemente a Newton y sus homólogos continentales del lado de Leibniz. Sección 6. Dividiendo el continente. Las consecuencias. La disputa sobre la invención del cálculo tuvo un impacto profundo y duradero en el desarrollo de las matemáticas. Los ingleses, aferrándose al legado de Newton y sospechando de los métodos de Leibniz, se encontraron cada vez más aislados. Mientras tanto, los matemáticos del continente, abrazando el cálculo de Leibniz, hicieron avances significativos en áreas como las ecuaciones diferenciales y el análisis matemático. Llevaría décadas para que las heridas de este conflicto intelectual sanaran. La amarga rivalidad entre Newton y Leibniz no solo eclipsó sus logros individuales, sino que también obstaculizó el progreso de las matemáticas durante años. Sección 7. Perspectivas modernas. Un legado compartido. Hoy en día, los historiadores y matemáticos coinciden en gran medida en que Newton y Leibniz desarrollaron el cálculo de forma independiente. Si bien el trabajo de Newton es anterior al de Leibniz por unos pocos años, la publicación anterior de Leibniz y su notación más accesible tuvieron un mayor impacto inmediato. Ambos hombres, impulsados por sus propias motivaciones y enfoques únicos, hicieron contribuciones significativas y duraderas al desarrollo de esta rama fundamental de las matemáticas. El cálculo que usamos hoy es una síntesis de sus ideas, un testimonio del poder de la colaboración, incluso si no fue intencional. Es un recordatorio de que la búsqueda del conocimiento no siempre es un esfuerzo solitario, y que incluso las mentes más brillantes pueden beneficiarse de las contribuciones de otros. Sección 8. Lecciones de un legado. Colaboración sobre crédito. La amarga disputa entre Newton y Leibniz ofrece una advertencia sobre los peligros del ego y la importancia de la colaboración en el progreso científico. Si bien su brillantez individual es innegable, su rivalidad finalmente obstaculizó el avance de las matemáticas. Como herederos de su legado, se nos recuerda que la búsqueda del conocimiento debe estar impulsada por un espíritu de colaboración y un deseo compartido de comprender el universo que nos rodea. La verdadera medida del impacto de un científico no reside en las afirmaciones de prioridad o propiedad, sino en el poder perdurable de sus ideas para inspirar nuevos descubrimientos y dar forma al futuro. Entonces, mientras nos maravillamos con la elegancia y el poder del cálculo, nos quedamos pensando, ¿qué podrían haber logrado Newton y Leibniz si hubieran podido dejar de lado sus diferencias y colaborar para el mejoramiento de la humanidad?